Esta noche vas a presenciar algo que desafiará cada fibra de tu ser. Una historia tan extraordinaria que después de escucharla, nunca más podrás ver la muerte de la misma manera. Imagina por un momento una escena que desafía toda comprensión humana. El aire se llena de polvo y desesperación. El sonido de cascos de caballos retumba en la distancia, acercándose peligrosamente. Soldados desesperados, con el terror grabado en sus rostros, huyendo de un enemigo feroz que no conoce piedad. Llevan consigo algo sagrado, algo que no pueden permitir que caiga en manos enemigas, el cuerpo sin vida de un hombre, alguien querido, alguien que merecía una sepultura digna. Pero el tiempo se agota, los perseguidores están cerca. En un acto de desesperación total, lanzan apresuradamente el cuerpo sin vida en una tumba antigua que encuentran a su paso. El cuerpo cae sobre huesos secos y polvorientos que llevaban años, décadas, descansando en aquella sepultura olvidada por el mundo. Pero entonces sucede lo absolutamente imposible. De repente, ese corazón que había dejado de latir para siempre comienza a palpitar nuevamente. Lento, luego más fuerte, más rápido. Los ojos, cerrados por la muerte, se abren como si despertara de un sueño profundo. Los pulmones, sin aire, vuelven a respirar, llenándose de vida nueva. Los músculos rígidos por la muerte recuperan su fuerza. El hombre se incorpora, se levanta, está completamente vivo ante la mirada aterrorizada y maravillada de quienes presenciaban una escena que sus mentes no podían procesar. Los soldados retroceden temblando, algunos caen de rodillas, otros huyen despavoridos, porque están presenciando algo que va más allá de cualquier comprensión humana. Pero aquí surge la pregunta que cambiará todo lo que creías saber. ¿Qué poder invisible residía en aquellos huesos antiguos? ¿De quién eran esos restos que tenían la capacidad sobrenatural de devolver la vida a los muertos? ¿Qué secretos guardaba aquel profeta cuyo poder era tan extraordinario que trascendía incluso las barreras de la muerte misma? Y aquí estás tú, en este momento perfecto, cuando el día se despide y la noche te invita al descanso. Cuando tu alma busca paz, cuando tu espíritu necesita renovación, cuando tu corazón anhela conectar con algo más grande que este mundo material. Esta noche, mientras te preparas para un descanso tranquilo y reparador, te invito a embarcarte en un viaje extraordinario. Te invito a conocer la historia completa de Eliseo, el profeta que caminó entre milagros como otros caminan entre flores. Un hombre que multiplicó aceite para salvar a una viuda de la ruina, que resucitó al hijo de una mujer sunamita, que sanó las aguas amargas de Jericó, que hizo flotar un hacha de hierro, que cambió el destino de reyes y naciones con una simple palabra. Un profeta cuyo poder era tan extraordinario, tan conectado con lo divino, que incluso después de muerto, después de que su cuerpo se había convertido en polvo, sus huesos conservaban la capacidad de resucitar a los muertos. Así que acomódate en tu lugar de descanso, ajusta tu almohada, permite que la tranquilidad de este momento te envuelva como un manto protector. Respira profundamente y siente cómo el estrés del día se disuelve.
Permite que tu mente se aquiete, que los ruidos del mundo exterior se desvanezcan y prepara tu corazón para recibir esta extraordinaria narrativa que nos enseña sobre fe inquebrantable, perseverancia en medio de la adversidad y el poder absolutamente ilimitado de nuestro Dios. Porque esta no es solo una historia del pasado, es una revelación para tu presente, una promesa para tu futuro, una luz de esperanza para cualquier situación imposible que puedas estar enfrentando. Comencemos esta jornada de paz y edificación espiritual con una oración. Señor, te agradecemos por este momento sagrado de descanso. Te agradecemos por tu fidelidad que nunca falla, por tu poder que no conoce límites, por tu amor que nos sostiene cada día. Te pedimos que nuestros corazones se abran completamente para recibir tu palabra, que estas historias sagradas no solo traigan paz a nuestras almas y fortaleza a nuestro espíritu, sino que transformen nuestra perspectiva, renueven nuestra fe y nos recuerden que para ti nada es imposible. Que tu presencia nos acompañe durante esta hora de comunión contigo, en tu santo y poderoso nombre. Primera parte: el llamado y la transición. Era una mañana como cualquier otra en los campos fértiles de Abel Meholá. El sol brillaba con esa intensidad dorada que anuncia un día de trabajo duro bajo el cielo despejado. El aroma de la tierra recién arada se mezclaba con el calor que se elevaba del suelo, creando esa atmósfera familiar de los días de labranza. Eliseo, hijo de Safat, tenía las manos firmes en las riendas de una yunta de bueyes. Era un hombre joven, fuerte, acostumbrado al trabajo del campo, pero con algo diferente en la mirada. Algo que delataba una inquietud profunda, como si su alma buscara algo más grande que la rutina diaria. Su familia era próspera. Safat poseía extensas tierras, rebaños leales y trabajadores leales. No eran pobres, al contrario, estaban entre los agricultores más reconocidos de toda la región. Eliseo, como hijo mayor, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de continuar el legado familiar. Pero a pesar de toda aquella estructura sólida, su corazón vivía inquieto. Ese día trabajaba con la 12ª pareja de bueyes, una clara señal de la riqueza de su familia que poseía al menos 24 bueyes y tierras que requerían tal infraestructura para su cultivo. Mientras guiaba a los animales por el campo, sus pensamientos vagaban. «Otro día igual a los demás», murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Miró hacia el horizonte, dejando que sus ojos recorrieran las montañas a lo lejos. Allí, casi al límite de su visión, estaba el río Jordán, cuyas aguas tranquilas parecían burlarse de la inquietud que Eliseo sentía en el pecho. En los últimos meses, la rutina diaria de trabajo ya no lo satisfacía. Había un vacío, una sensación de que su vida estaba atrapada entre el arado y el polvo del camino. Había escuchado hablar de milagros, de profecías, de hombres que se atrevieron a cambiar el destino de toda una nación, y él allí, día tras día, arando la tierra. Mientras pensaba, un viento inesperado cruzó el campo. Era una brisa extraña, casi fría, a pesar del sol abrasador del mediodía. Eliseo detuvo a los bueyes, sintiendo el presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar. Al levantar la vista, vio una figura solitaria caminando hacia él, emergiendo entre el brillo ondulante del calor. El corazón de Eliseo se aceleró al reconocer al hombre.
Era Elías, el profeta de Tisbe, aquel que había enfrentado al propio rey Acab, desafiado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y orado para que el cielo derramara lluvia sobre la tierra sedienta. Eliseo tragó saliva. «No puede ser», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que los demás trabajadores también lo estaban viendo. Pero Elías no parecía interesado en tener público. Sin decir una sola palabra, el profeta caminó con pasos firmes hacia Eliseo. Los ojos de Elías eran como fuego contenido, una mirada que atravesaba el alma. Sin detenerse, Elías tomó el manto que llevaba sobre los hombros y en un movimiento rápido lo lanzó sobre Eliseo. El manto cayó pesado sobre los hombros sudorosos del agricultor. Eliseo se quedó congelado. Por un instante, todo a su alrededor pareció silenciarse. El mugido de los bueyes, el canto de los pájaros, incluso el sonido del viento. «Sígueme», dijo Elías con una voz grave, ronca, pero llena de autoridad. Eliseo sintió que las piernas le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas antes siquiera de entender por qué. «¿Seguirte?», repitió, sin saber con certeza si hablaba con la boca o con el alma. Elías no respondió, solo se dio la vuelta y comenzó a alejarse, como quien ya había dicho todo lo que tenía que decir. Eliseo miró sus manos callosas, aún sujetando las riendas de los bueyes. El peso del manto de Elías sobre sus hombros parecía ahora más fuerte que cualquier carga que hubiera soportado. Su mente giraba en un torbellino. «¿Puedo simplemente abandonar todo así?», se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Pero en el fondo ya sabía que aquel era un momento de decisión. Corrió detrás de Elías. «¡Espera!», gritó. El profeta se detuvo, pero no se giró. «Déjame al menos ir con mis padres, despedirme de ellos», suplicó Eliseo con la respiración agitada. «Ve», dijo Elías con la voz aún más grave, «pero recuerda, el llamado es ahora, no tardes». Eliseo corrió de regreso, el corazón desbocado. Al llegar a los bueyes, los miró con los ojos llenos de lágrimas. Sin dudarlo, tomó el hacha que usaba para cortar leña. Con manos temblorosas pero decididas, sacrificó a los bueyes de la 12ª pareja. El arado, que durante años había sido símbolo de su sustento, fue desmontado y convertido en leña. Pronto, el fuego ardía fuerte en medio del campo, y el olor de la carne asándose se esparcía por el aire. Vecinos y trabajadores llegaron corriendo. «Eliseo, ¿qué estás haciendo?», gritó uno de ellos, perplejo. «Estoy quemando mi pasado», respondió con los ojos fijos en las llamas. Su padre Safat llegó corriendo, asustado por el alboroto. «Hijo, ¿por qué haces esto?», preguntó sin entender. Eliseo se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «Porque hoy Dios me ha llamado». La madre de Eliseo, con lágrimas en los ojos, solo lo abrazó sin poder pronunciar palabra alguna. Mientras el fuego consumía la madera y la carne, y mientras los vecinos recibían aquella comida como un extraño banquete de despedida, Eliseo miró el camino por donde Elías se alejaba. Dejó que el manto cayera con firmeza sobre sus hombros y, con pasos decididos, fue al encuentro de su destino. El suelo seco crujía bajo los pies de Eliseo mientras caminaba apresurado, intentando seguir el paso largo de Elías. El polvo se levantaba con cada zancada, dejando un rastro en el camino que llevaba de Abel Meolá hacia los lugares santos donde Dios manifestaría su voluntad. Elías iba al frente, con el manto ondeando detrás de él como una bandera de guerra. Su expresión era dura como siempre, pero había en los ojos del profeta una sombra diferente aquella mañana.
como si llevara un secreto demasiado pesado para ser compartido. Eliseo, por otro lado, sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor. Desde el día en que quemó el arado y sacrificó los bueyes, su vida se había transformado en una jornada impredecible. Y ahora sentía que algo definitivo estaba a punto de suceder. Si has encontrado paz en esta historia hasta ahora, considera darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas profundas narrativas bíblicas que nutren el alma. Y mientras caminaban por senderos polvorientos y colinas doradas por el sol del atardecer, Eliseo no pudo contener el pensamiento que martillaba en su mente. ¿Seré capaz de continuar solo? Por más que intentara disimularlo, el miedo lo acompañaba como una sombra silenciosa. Al llegar a Gilgal, Elías se detuvo de repente y se volvió hacia él. «Quédate aquí, Eliseo». La voz de Elías salió baja, pero cargada de decisión. Eliseo respiró hondo. Ya había oído eso antes, sabía lo que significaba. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», respondió con firmeza, con los ojos fijos en su maestro. Elías frunció el ceño, observando al discípulo por algunos segundos. Luego, simplemente se dio la vuelta y continuó el camino. Mientras avanzaban rumbo a Betel, sentía el peso de aquella jornada. El sol ardía en lo alto, el polvo le entraba en los ojos y en la garganta, pero nada era más difícil de soportar que el temor de perder a Elías. Al llegar a Gilgal, Elías se detuvo de repente y se volvió hacia él. «Quédate aquí, Eliseo». La voz de Elías salió baja, pero cargada de decisión. Eliseo respiró hondo. Ya había oído eso antes. Sabía lo que significaba. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», respondió con firmeza, con los ojos fijos en su maestro. Elías frunció el ceño, observando al discípulo por algunos segundos. Luego, simplemente se dio la vuelta y continuó el camino. Mientras avanzaban rumbo a Betel, sentía el peso de aquella jornada. El sol ardía en lo alto, el polvo le entraba en los ojos y en la garganta, pero nada era más difícil de soportar que el temor de perder a Elías. Al llegar a Gilgal, Elías se detuvo de repente y se volvió hacia él. «Quédate aquí, Eliseo». La voz de Elías salió baja, pero cargada de decisión. Eliseo respiró hondo. Ya había oído eso antes. Sabía lo que significaba. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», respondió con firmeza, con los ojos fijos en su maestro. Elías frunció el ceño, observando al discípulo por algunos segundos. Luego, simplemente se dio la vuelta y continuó el camino. Mientras avanzaban rumbo a Betel, sentía el peso de aquella jornada. El sol ardía en lo alto, el polvo le entraba en los ojos y en la garganta, pero nada era más difícil de soportar que el temor de perder a Elías. Al llegar a Gilgal, Elías se detuvo de repente y se volvió hacia él. «Quédate aquí, Eliseo». La voz de Elías salió baja, pero cargada de decisión. Eliseo respiró hondo. Ya había oído eso antes. Sabía lo que significaba. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», respondió con firmeza, con los ojos fijos en su maestro. Elías frunció el ceño, observando al discípulo por algunos segundos. Luego, simplemente se dio la vuelta y continuó el camino. Mientras avanzaban rumbo a Betel, Eliseo sentía el peso de aquella jornada. El sol ardía en lo alto, el polvo le entraba en los ojos y en la garganta, pero nada era más difícil de soportar que el temor de perder a Elías. Al llegar a Betel,
Un grupo de hombres los esperaba. Eran los hijos de los profetas, aprendices y seguidores que vivían en aquella ciudad. Uno de ellos se acercó a Eliseo con una expresión de lástima. ¿Sabes que hoy el Señor tomará a tu maestro de sobre tu cabeza?, preguntó con un tono casi de provocación. Eliseo respiró hondo, tratando de controlar la irritación. También lo sé, respondió entre dientes. Callad. El grupo retrocedió, sorprendido por la reacción de Eliseo. No quería escuchar palabras de despedida. No ahora. Elías una vez más interrumpió el tenso silencio. Eliseo dijo con voz firme: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». El corazón de Eliseo latió con fuerza. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», repitió sin vacilar. La mirada de Elías se detuvo por un instante sobre el rostro decidido de Eliseo. Sin decir más, volvió a girarse y siguió su camino. El trayecto hasta Jericó fue largo y agotador. El sudor corría por el rostro de Eliseo, pero él mantenía el paso firme, aunque le dolieran los pies, aunque su cuerpo gritara por descanso. Al llegar a Jericó, nuevamente un grupo de hijos de los profetas salió a su encuentro. «¿Sabes que hoy el Señor llevará a tu maestro?», preguntó uno de ellos con el mismo tono de antes. Eliseo respiró hondo, entrecerró los ojos y respondió con firmeza: «Ya lo sé, callad». Elías, observando desde lejos, pareció esbozar una discreta sonrisa. Por más que intentaba apartar a Eliseo, el joven no desistía. Después de un breve descanso, Elías volvió a dirigirse a él. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Eliseo ya ni siquiera dudó. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Y así continuaron hasta el río Jordán. Al acercarse a la orilla, Eliseo percibió que algo diferente flotaba en el aire. Había un silencio sagrado, una expectativa invisible. Los demás hijos de los profetas los observaban desde lejos, temerosos y curiosos. Elías quitó el manto de sus hombros, lo enrolló como un bastón y con un golpe firme golpeó las aguas del Jordán. Lo imposible ocurrió. Las aguas se abrieron, formando un paso seco entre ambos lados. Eliseo se quedó paralizado por un segundo, con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado. «Vamos», dijo Elías, cruzando el lecho seco del río. Eliseo lo siguió, con el corazón palpitando. Del otro lado, Elías se detuvo. El silencio parecía gritar. «Eliseo», dijo el profeta, con una mirada diferente, casi paternal, «pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea tomado de ti». Eliseo sintió que su cuerpo temblaba. Era el momento que tanto había temido y al mismo tiempo esperado. Miró a los ojos de Elías. Su voz salió con emoción contenida, como quien habla desde el alma. «Te pido que me sea concedida una doble porción de tu espíritu». La petición resonó por el valle como un trueno contenido. Por un momento, Elías simplemente lo observó, como si evaluaba cada palabra, cada intención, cada latido del corazón de Eliseo. «Has pedido una cosa difícil», respondió Elías con un tono serio, pero sin reproche. «Sin embargo, si me vieres cuando sea tomado de ti, así se te hará. Pero si no me vieres, no se hará».
Eliseo apretó los labios. Su mirada estaba decidida. No apartaría los ojos de Elías ni por un solo instante. El viento comenzó a soplar con más fuerza. Las hojas temblaron. El cielo parecía adquirir un color más denso. El aire se volvió cargado. Eliseo respiró hondo, sin saber lo que estaba por venir, pero tenía claro algo. No apartaría la vista de Elías, pasara lo que pasara. De repente, el cielo pareció rasgarse. Un torbellino de fuego descendió como un huracán llameante, girando con una intensidad sobrenatural. Llamas danzaban en el aire, acompañadas por vientos que levantaban hojas, polvo y pequeñas ramas en una tormenta de fuego y luz. Elías fue levantado del suelo por aquel torbellino, su cuerpo desapareciendo entre las llamas que giraban hacia arriba, rumbo al cielo. Eliseo, con los ojos fijos en el fenómeno, sintió que el corazón se le oprimía de un dolor profundo. «Padre mío, Padre mío», gritó con la voz temblorosa entre lágrimas, «el carro de Israel y sus jinetes». La expresión en el rostro de Eliseo era la de un hombre que acababa de perder su mundo. Cayó de rodillas, con las manos tocando el suelo, como si quisiera aferrarse a lo que acababa de desaparecer. Los hijos de los profetas se acercaron en silencio, con el rostro lleno de reverencia y emoción. Eliseo rasgó sus vestiduras en un movimiento desesperado. El sonido de la tela rompiéndose resonó por el valle, mezclándose con el sonido del viento que aún soplaba con fuerza. «Señor», imploró Eliseo, «no me dejes solo en este camino. Dame la fuerza que tenía Elías, el espíritu que reposaba sobre él». Lloraba como un niño. La tristeza de la despedida se mezclaba con el peso de la responsabilidad recién descubierta. En un gesto instintivo, Eliseo miró al suelo y vio el manto de Elías tirado sobre la tierra. Era más que un trozo de tela. Era la herencia de un profeta, el símbolo de la autoridad y del poder que ahora le correspondía. Con las manos aún temblorosas, lo tomó y lo sostuvo junto a su pecho, sintiendo el peso de la misión que lo aguardaba. «El Señor me ha elegido para continuar», murmuró con los ojos brillando por una mezcla de miedo y determinación. Caminó hasta la orilla del Jordán y mirando las aguas tranquilas, pensó en lo que estaba por venir. Levantó el manto y golpeó con fuerza la superficie del río. Las aguas se abrieron, dividiéndose hacia la izquierda y hacia la derecha, formando un camino seco. Eliseo se quedó quieto por un momento, mirando el paso que Dios acababa de abrir. Sintió la presencia del espíritu de Elías reposar sobre él como una llama ardiente. Los hijos de los profetas se acercaron y la voz de uno de ellos tembló de emoción. ¿Reposará verdaderamente el espíritu de Elías sobre Eliseo? Eliseo levantó el manto, mirando al cielo, que ahora ya comenzaba a llenarse de estrellas. «Sí», dijo con voz firme, «porque el Señor me ha elegido para continuar».
Las lágrimas seguían rodando por su rostro, pero ahora se mezclaban con la esperanza y la fe. A partir de ese momento, Eliseo sabía que nada sería como antes. El camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba preparado para seguir. Y mientras atravesaba el Jordán por el lecho seco, sentía el calor del fuego del profeta Elías pulsando en su espíritu. Reposará verdaderamente el espíritu de Elías sobre Eliseo. Detengámonos por un momento en esta hermosa imagen. Un joven agricultor que lo deja todo para seguir el llamado de Dios. Un maestro que parte, pero no sin antes asegurar la continuidad de la obra divina. Un discípulo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, permanece fiel hasta el final. ¿Has sentido alguna vez ese llamado interior? Esa voz suave que te invita a dar un paso más, a confiar un poco más, a creer que Dios tiene planes mayores para tu vida. La historia de Eliseo nos enseña que los momentos de transición son también momentos de revelación. Cuando todo parece incierto, cuando el futuro se ve nebuloso, es precisamente ahí donde la fe se fortalece y donde Dios se manifiesta de manera más poderosa. Respira profundamente. Permite que esta verdad penetre en tu corazón. Dios nunca nos deja solos en nuestras transiciones. Siempre provee la gracia necesaria para cada paso del camino. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a que dejes un comentario compartiendo cómo Dios ha estado presente en tus propias transiciones. Tu testimonio puede ser luz para alguien que está pasando por un momento similar. Ahora continuemos con la segunda parte de esta extraordinaria historia. Segunda parte. Los primeros milagros y pruebas. Jericó, conocida por su antigua historia y por sus murallas que un día resistieron asedios y batallas, vivía ahora un tiempo de silencio y sufrimiento. Lo que debería ser la fuente de vida para sus habitantes, el principal manantial de agua, se había convertido en motivo de angustia y muerte silenciosa. El aroma de la tierra seca se mezclaba con el olor amargo del agua estancada. El sonido del agua que corría lentamente desde la fuente sonaba más como un lamento que como una promesa de vida. Los niños tosían con frecuencia, los adultos sentían dolores inexplicables y las plantaciones alrededor se marchitaban poco a poco, como si la tierra estuviera siendo envenenada por el agua que la regaba. Eliseo llegó a Jericó aquella mañana, acompañado solo por algunos discípulos y por las voces susurrantes que seguían su fama. El pueblo lo recibió con miradas desconfiadas y esperanzas cautelosas. Muchos habían perdido la fe en los milagros, pero la presencia del profeta trajo consigo una chispa de luz. Tan pronto entró en la plaza central de la ciudad, Eliseo fue conducido por los ancianos hasta la fuente, un pozo abierto rodeado de piedras antiguas donde el agua era recogida en recipientes para el uso diario. Los ancianos se acercaron con pasos lentos y rostros marcados por el peso del sufrimiento. Profeta Eliseo, comenzó un hombre de cabellos blancos y mirada cansada. Nuestras tierras están muriendo, nuestras semillas no germinan, nuestras viñas se secan antes de tiempo, pero lo peor de todo
es que nuestro pueblo enferma. Los más jóvenes, los hijos y nietos, están débiles, con fiebre y sin fuerzas para trabajar. El agua, completó otro anciano, el agua del manantial está amarga. Quien la bebe siente el sabor del veneno. Muchas familias lloran a sus muertos y los médicos no saben qué hacer. Eliseo escuchaba atentamente, con el corazón oprimido ante aquella realidad. Sabía que aquel era un momento crucial, no solo para el pueblo, sino también para su ministerio recién iniciado. «Tráiganme una vasija nueva, limpia, y llénenla de sal», ordenó Eliseo con voz firme. Los ancianos se intercambiaron miradas sorprendidas, pero obedecieron, confiando en la autoridad de aquel hombre que decía ser enviado por Dios. Pronto, una joven se acercó llevando la vasija con sal, blanca y pura, extraída de las salinas cercanas al Mar Muerto. El brillo de la sal contrastaba con la aridez del entorno. «Profeta», dijo el anciano que la acompañaba, «¿qué harás con esta sal?». Eliseo sonrió levemente, con la serenidad de quien conoce el poder de la fe. Respondió acercándose a la fuente. Con cuidado, Eliseo vertió la sal en el agua estancada, observando mientras el mineral caía lentamente, disolviéndose en la superficie. Por un momento, nada parecía ocurrir. La multitud alrededor murmuraba, algunos desconfiados, otros con la mirada fija, esperando el milagro. Entonces ocurrió un cambio sutil. El agua, que antes parecía turbia y oscura, comenzó a aclararse. Un aroma fresco, casi imperceptible, invadió el aire, como el olor de la lluvia después de un largo periodo de sequía. Los primeros a acercarse a la fuente fueron los hijos de los profetas, que observaban en respetuoso silencio. Una joven susurró, tomando un poco de agua con las manos. La probó y abrió una sonrisa radiante. «El agua está dulce», exclamó. Y pronto otras personas comenzaron a hacer lo mismo. El pueblo se reunió, llevando agua a sus casas, bebiendo con una mezcla de incredulidad y alegría. Los ancianos se miraron entre ellos con tierras en los ojos. «Alado el Señor», exclamó el anciano más viejo, arrodillándose junto a la fuente. «Sus misericordias son nuevas cada mañana». Eliseo, observando aquella escena, sintió una mezcla de satisfacción y responsabilidad crecer en su pecho. Sabía que aquel milagro, aunque grandioso, era solo el primero de muchos pasos que tendría que dar para restaurar al pueblo de Israel. Mientras la multitud se alegraba, él se alejó un poco, mirando hacia el horizonte, donde el sol se ponía lentamente. Días después, el camino estrecho que conducía a Betel serpenteaba entre suaves colinas y densos bosques, donde el sol se filtraba tímidamente a través de las copas de los árboles, lanzando manchas doradas sobre la tierra seca. Allí, en medio de la naturaleza silenciosa y majestuosa, caminaba Eliseo con el corazón lleno de fe, pero también de una determinación inquebrantable. Desde que había asumido el manto y el espíritu de Elías, su vida había cambiado por completo. El peso de la responsabilidad era enorme, pero sabía que no estaba solo. Mientras avanzaba por el camino, inmerso en pensamientos sobre el llamado divino y los desafíos que aún vendrían, sonidos de voces jóvenes y risueñas comenzaron a resonar entre los árboles. Inicialmente tenues,
fueron haciéndose más fuertes hasta que un grupo de muchachos apareció frente a él, interrumpiendo su camino. Eran jóvenes de Betel, conocidos por su insolencia e irreverencia. Al ver a Eliseo, comenzaron a burlarse de él con risas altas y despreciables. «¡Miren quién está aquí!», gritaron con voz cargada de escarnio. «¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube!». Señalaban la cabeza lisa de Eliseo, riendo y repitiendo el insulto, animados por la valentía que siempre da la multitud. Eliseo se detuvo, manteniendo la calma. El escarnio de los jóvenes podría herir a cualquier hombre común, pero no a aquel que había sido revestido con el espíritu de Elías. Su rostro permaneció sereno, sus ojos fijos en el camino delante de él. Uno de los muchachos, el más atrevido, se acercó aún más y se burló. «¿A dónde vas, calvo? ¿Tienes miedo de subir o prefieres quedarte en el suelo como un ratón?». Las risas se multiplicaron y los insultos ganaron fuerza. Sin embargo, Eliseo no respondió con palabras ni con agresión. Al contrario, cerró los ojos por un momento, levantó levemente la cabeza hacia el cielo azul y oró con voz firme y profunda que atravesó el bosque como un trueno suave. «Que el Señor juzgue a aquellos que se burlan de su siervo, que Él manifieste su justicia delante de ellos». Un silencio pesado cayó sobre el sendero. Hasta los pájaros cesaron sus cantos y la brisa pareció detenerse como en reverencia a la oración del profeta. De repente, desde el interior del bosque vino un estruendo aterrador. Ramas se quebraban, hojas volaban, la vegetación se abrió y, emergiendo como una tormenta salvaje, dos osos enormes avanzaban con furia, sus ojos brillando como brasas vivas, sus garras afilando el aire con sonido amenazador. Los jóvenes, que hasta entonces se burlaban, sintieron el pánico apoderarse de sus cuerpos. Intentaron correr, pero la velocidad y la fuerza de los osos los alcanzaron rápidamente. Gritos de terror resonaron por el bosque, mezclándose con el estrépito de los árboles siendo derribados. Algunos jóvenes cayeron heridos, otros huyeron desesperados, sin olvidar jamás el temor de aquella hora. Eliseo permaneció en silencio, observando con el semblante sereno y los ojos fijos. Sabía que no era por su fuerza o poder que aquella justicia se manifestaba, sino por la autoridad que el Señor le había conferido. Cuando la violencia cesó, la paz volvió a reinar en el sendero. Los pocos jóvenes sobrevivientes, marcados por la experiencia, se arrodillaron, sus voces temblando en súplicas y arrepentimiento. Los habitantes de Betel, que habían oído el tumulto, llegaron en masa al lugar. Al ver al profeta allí, sereno e imponente, y a los jóvenes aterrados, entendieron que el Señor había hablado y actuado. «¿Hasta dónde puede llegar la autoridad de un profeta?», murmuraron algunos con temor y respeto. «Es una advertencia clara para quien desafía la autoridad divina», dijo un anciano, mirando a Eliseo con ojos que brillaban de admiración. Era en el interior de una casa sencilla, cuyas paredes de barro y piedra apenas protegían a sus habitantes del frío de la noche. El ambiente estaba cargado por el peso de la desesperación, un silencio denso interrumpido solo por el llanto contenido de niños pequeños. En aquella humilde morada vivía una viuda con sus 2 hijos, sobrevivientes de una vida marcada por pérdidas y dificultades. La reciente muerte del esposo la había dejado sin protección y sin medios para pagar las deudas que amenazaban con llevar a sus hijos a la esclavitud, la única forma que los acreedores encontraban para cobrar lo que les era debido.
Eliseo fue llamado hasta allí por la noticia del sufrimiento de aquella familia. Y cuando llegó, encontró a una mujer con el rostro marcado por las lágrimas y los hombros encorvados por el peso de la aflicción. «Profeta», dijo ella con la voz entrecortada, «mi casa está al borde de la ruina. No tengo nada para pagar mis deudas. Si pierdo a mis hijos, será como perder la propia vida». Eliseo miró profundamente a los ojos de la viuda, viendo allí la llama de la esperanza que aún luchaba contra la oscuridad del miedo. «¿Qué tienes en casa?», preguntó él con calma. La mujer suspiró, desviando la mirada hacia un rincón de la casa donde reposaba una pequeña vasija de aceite, lo poco que quedaba tras meses de dificultades. «No tengo nada más», respondió con la voz temblorosa, «solo esta pequeña vasija de aceite». Eliseo sonrió, no con ligereza, sino con una firme convicción que contagiaba. «Entonces haz lo siguiente, pide vasijas, muchas vasijas», ordenó el profeta. La viuda lo miró sorprendida, casi incrédula. «¿Muchas?», preguntó dudando, «pero ¿de dónde sacaré tantas?». «No importa», respondió Eliseo. «Ve, recoge todas las vasijas que puedas y deja que el aceite fluya». Sin otra opción, la mujer comenzó a buscar recipientes en la casa y entre los vecinos. Volvía con cada vasija vacía y vertía la pequeña cantidad de aceite de la vasija que Eliseo había bendecido. Para su asombro, el líquido comenzó a fluir sin detenerse, llenando primero una vasija, luego otra y otra más. El aceite desbordaba y no cesaba. La mujer y sus hijos observaban maravillosos, con los ojos llenos de lágrimas. La noticia del milagro corrió rápidamente por la aldea. Los vecinos se acercaban para ver la escena increíble, decenas de vasijas llenas hasta el borde, una tras otra, con aquel aceite que parecía no tener fin. «Dios no abandona a los que confían en Él», dijo Eliseo con una voz que transmitía la certeza de la providencia divina. Si esta historia está fortaleciendo tu fe, te pido que nos apoyes dejando un like y compartiendo tu testimonio en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez la provisión milagrosa de Dios en momentos de necesidad extrema? Aquella noche, mientras las vasijas se amontonaban llenas de aceite milagroso, la viuda oró en silencio, agradeciendo a Dios por el regalo que salvaba a su familia. Eliseo, observando desde la distancia cómo la alegría llenaba aquella casa antes sumida en la desesperación, sintió el peso completo de su llamado. Cada milagro traía consigo una responsabilidad mayor. Cada vida transformada era un recordatorio de que Dios había puesto en sus manos un poder que debía ser usado con sabiduría y humildad. El profeta sabía que aquellas victorias eran solo el comienzo. Los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Reyes se opondrían a su mensaje, enemigos buscarían destruir al pueblo de Israel, y él tendría que mantenerse firme, confiando únicamente en el poder del Altísimo. Mientras caminaba de regreso por los senderos polvorientos bajo la luz de las estrellas, Eliseo meditaba en las palabras que Elías le había dicho. «Has pedido una cosa difícil». Ahora comenzaba a entender el verdadero significado de aquellas palabras. Una doble porción del Espíritu no significaba solo poder para hacer milagros, significaba también una doble responsabilidad, un doble peso, una doble carga por las almas que Dios pondría en su camino. Qué hermoso es contemplar cómo Dios usa lo simple para manifestar su poder.
una vasija de sal para sanar las aguas amargas, una pequeña porción de aceite para salvar una familia de la ruina. Los elementos más comunes transformados en instrumentos de milagros extraordinarios. ¿Te has dado cuenta de que Dios a menudo obra de esta manera? Usa lo que tenemos en nuestras manos, por pequeño que parezca, para realizar obras grandiosas. No necesitas poseer mucho para ser usado por Él. Solo necesitas corazón dispuesto y fe genuina. La historia de Eliseo hasta este punto nos muestra que el llamado de Dios siempre viene acompañado de su gracia. Cuando Él nos llama a algo mayor, también nos capacita para llevarlo a cabo. Nunca nos deja sin los recursos necesarios. Respira tranquilamente. Siente la paz que viene de saber que el mismo Dios que obró a través de Eliseo está contigo en este momento. Él ve tus necesidades, conoce tus luchas y tiene poder para transformar tu situación. Si esta historia está bendiciendo tu vida, considera suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalece la fe y trae paz al corazón. Tus comentarios y testimonios también son una bendición para otros que pasan por situaciones similares. Ahora preparémonos para la parte más profunda de esta historia, donde veremos cómo Dios usa a Eliseo para tocar el corazón de una familia muy especial. Tercera parte: el milagro de la vida y la muerte. En las afueras de Súnem, una pequeña ciudad que se extendía como un oasis de verdor entre las colinas áridas de Israel, se alzaba una casa que llamaba la atención por su belleza serena y cuidada. No era la mansión de un rey ni el palacio de un noble, pero había algo especial en aquella morada que la distinguía de las demás. La casa pertenecía a una mujer extraordinaria, una tsunamita conocida en toda la región por su generosidad, su sabiduría y sobre todo por su fe inquebrantable. Sus jardines florecían cuando otros se secaban, su mesa nunca faltaba pan para el hambriento y su puerta estaba siempre abierta para recibir a los viajeros necesitados. Pero detrás de aquella fachada de prosperidad y alegría, la mujer guardaba un dolor silencioso que marcaba sus días como una sombra constante. Ella y su esposo, a pesar de años de matrimonio y de todo el amor que compartían, no habían sido bendecidos con hijos. En aquella época y cultura, la esterilidad era más que una tristeza personal. Era vista como una maldición, un juicio, una marca que separaba a la mujer de la plenitud que toda esposa esperaba. Las noches se llenaban de oraciones susurradas, de lágrimas silenciosas, de preguntas sin respuesta dirigidas al cielo. Un día, cuando el sol del mediodía hacía que el aire danzara en ondas calientes sobre los campos dorados, Eliseo apareció en el horizonte como una figura solitaria que emergía del polvo del camino. La tsunamita lo vio desde lejos y su corazón se llenó de una alegría inexplicable. Sin dudar, corrió a su encuentro. «Hombre de Dios», dijo con una sonrisa genuina, «ven, descansa en nuestra casa. El camino ha sido largo y el sol es implacable». Eliseo aceptó la invitación con gratitud, y desde aquel día, cada vez que pasaba por Súnem, encontraba en aquella casa un refugio de paz y hospitalidad. Pasaron las semanas y los meses. La amistad entre Eliseo y la familia tsunamita se profundizó. Una tarde, mientras descansaba en el pequeño aposento que la mujer había preparado especialmente para él,
Eliseo sintió en su espíritu el deseo de retribuir tanta bondad. «Mujer de fe», le dijo cuando la llamó, «has tenido todo este cuidado con nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Yo habito en paz en medio de mi pueblo», respondió con humildad. Giezi se acercó y susurró, «Señor, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo». El corazón de Eliseo se conmovió. En aquel momento sintió el Espíritu del Señor moverse dentro de él como un río de compasión y poder. Eliseo la miró con una intensidad que la mujer nunca había visto antes. «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». La promesa cayó sobre el corazón de la mujer como un rayo de luz en la oscuridad. «No, Señor mío, hombre de Dios, no juegues con la esperanza de tu sierva. Ya he llorado demasiadas lágrimas por sueños que nunca se realizaron. La palabra del Señor no vuelve vacía», dijo Eliseo con convicción que penetraba hasta el alma. Los meses que siguieron fueron un tiempo de expectativa sagrada. La esperanza creció en el corazón de la tsunamita. Su cuerpo comenzó a mostrar las señales de la promesa cumplida, y la noticia se esparció por la aldea. Mujeres que habían perdido la esperanza venían a visitarla. «Verdaderamente Dios ha escuchado», decían con lágrimas de alegría. Cuando finalmente llegó el tiempo del parto, el día amaneció claro y sereno. Y cuando el niño nació, el ambiente se llenó de una alegría casi palpable. «Él es el regalo del Señor», decía la madre con voz entrecortada, «la respuesta a mi fe y a la promesa del profeta». Los años pasaron. El niño crecía en sabiduría y estatura, llenando la casa con risas y travesuras. Era la alegría de sus padres, la respuesta viviente a años de oraciones. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo, el niño salió con su padre a los campos de cosecha. Era tiempo de segar el trigo y el pequeño correteaba entre las espigas doradas como un pajarito libre. De repente, el niño se llevó las manos a la cabeza y gritó con voz que cortó el aire matutino: «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». El padre, asustado, corrió hacia su hijo. «Llévalo a su madre», ordenó a un trabajador. Cuando la madre recibió a su hijo, lo acurrucó en su regazo, sintiendo el calor febril que emanaba de su pequeño cuerpo. «Mi niño, mi tesoro», susurraba acariciando su cabello húmedo de sudor. Pero el niño no podía responder. Sus ojos comenzaron a perder el foco, su respiración se volvió laboriosa, y mientras la madre lo sostenía contra su pecho, una sombra fría invadió la casa. El niño murió en los brazos de su madre al mediodía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tsunamita, con el cuerpo sin vida de su hijo en brazos, no lloró, no gritó. Con una calma que solo la fe más profunda puede proporcionar, subió al aposento de Eliseo y acostó al niño sobre la cama del profeta. Cerró la puerta con cuidado y bajó para prepararse para la jornada más importante de su vida. «Prepara el asno», dijo a su esposo con voz firme. «Necesito ir al monte Carmelo». «¿Por qué vas a él hoy? No es luna nueva ni sábado». «Todo está bien», respondió con fe que desafiaba las circunstancias. Cuando Eliseo la vio de lejos, cabalgando con prisa inusual, su espíritu se inquietó. Cuando llegó hasta él, se lanzó a los pies de Eliseo y abrazó sus rodillas con desesperación.
Las lágrimas contenidas finalmente brotaron como ríos. Te pedí yo un hijo a mi Señor, no te dije que no me engañaras. Eliseo entendió todo. El niño había muerto. Ciñe tus lomos, dijo a Giezi, toma mi báculo y ve, pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero la tsunamita se aferró aún más. Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo comprendió. Aquella mujer no se conformaría con menos que su presencia. Levántate, dijo con ternura, vamos. La jornada de regreso fue la más silenciosa que Eliseo había experimentado. Cada paso resonaba con el peso de la misión por delante. Mientras cabalgaban, Eliseo meditaba. ¿Por qué permitir que un milagro tan hermoso fuera seguido por una tragedia? Pero en su espíritu había una certeza inquebrantable. El Dios que había dado vida una vez podía darla nuevamente. Al acercarse a Sunem, Giezi corrió hacia ellos. «El niño no ha despertado, no hay señal de vida». Eliseo subió al aposento donde yacía el cuerpo del niño. Su piel, antes sonrosada, ahora estaba fría y pálida. Cerró la puerta, dejando fuera toda distracción. Se arrodilló junto a la cama. «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te suplico por tu misericordia que renueves la vida de este niño». Durante largos minutos oró con fervor. Luego, en un acto de fe que desafiaba toda lógica humana, Eliseo se acostó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, como si quisiera transferir su propia vida al pequeño cuerpo inmóvil. El silencio era profundo. Solo se escuchaba su respiración y el murmullo de oraciones desde abajo. De repente sintió un calor sutil. Se levantó, caminó por la habitación y volvió a acostarse sobre el niño. Y entonces el milagro ocurrió. El niño estornudó una vez, 2 veces, 7 veces. Sus párpados temblaron, los ojos se abrieron lentamente. Eliseo murmuró con voz débil, pero clara: «¿Eliseo? ¿Qué pasó? Tuve un sueño muy largo». Eliseo no pudo contener las lágrimas. «Despertaste, pequeño milagro, la restauración completa». «Llama a la tsunamita», dijo Eliseo con voz entrecortada. Cuando la mujer vio a su hijo sentado en la cama, sonriendo, cayó de rodillas, no por dolor, sino por gratitud tan intensa que las palabras se volvían insuficientes. «Toma a tu hijo», dijo Eliseo con ternura infinita. La mujer abrazó al niño, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando los latidos de su corazón. Era como si la muerte nunca hubiera tocado aquella casa. Los años que siguieron fueron de ministerio floreciente para Eliseo. Su fama se extendía más allá de las fronteras de Israel. Reyes buscaban su consejo y el pueblo encontraba en él un pastor que guiaba con sabiduría. Estableció escuelas de profetas en diferentes ciudades. Jóvenes llegaban de todas partes para aprender. «No sois vosotros quienes obráis», les enseñaba, «sino el Espíritu del Altísimo que opera a través de vosotros». Realizó muchos otros milagros. Multiplicó panes, sanó a Naamán de lepra, hizo flotar el hacha de hierro. Cada milagro confirmaba que la doble porción del espíritu de Elías reposaba sobre él. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento.
El cabello de Eliseo se volvió completamente blanco. Su barba plateaba un rostro marcado por décadas de servicio fiel. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos aún brillaban con el fuego del Espíritu Santo. La vejez había llegado como visitante silenciosa. Sus pasos eran más lentos, pero la autoridad espiritual permanecía intacta, refinada por los años. Los discípulos notaban cada cambio con amor y preocupación, pero también observaban una paz sobrenatural que envolvía al profeta. «Maestro», le preguntó un joven profeta, «¿qué será de nosotros cuando partas?» Eliseo sonrió con ternura paternal. «El Señor que me ha sostenido también os sostendrá. El río del Espíritu no se seca porque un vaso se retire». En aquellos días finales, Eliseo reunía frecuentemente a sus discípulos para compartir las lecciones más profundas. «Recordad siempre», les decía con voz que resonaba con autoridad espiritual, «que no somos nosotros quienes obramos las maravillas, somos instrumentos en las manos del alfarero divino. Manteneos humildes, disponibles, en oración constante». Compartía historias de décadas de ministerio, cómo Dios había usado su vida ordinaria para obrar lo extraordinario, cómo cada milagro había sido una lección de dependencia divina. «El poder no está en el profeta», reflexionaba mientras el atardecer pintaba el cielo, «sino en el Dios que elige usar vasijas de barro para mostrar que el tesoro viene de Él». Una tarde llegó un mensajero real. Era Joás, rey de Israel, que había escuchado sobre la enfermedad del profeta y venía a visitarlo. Cuando Joás entró donde Eliseo yacía enfermo, el rostro del rey se transformó. Allí estaba el hombre que había sido consejero de reyes, ahora frágil y próximo a la partida. El rey se acercó y, para sorpresa de todos, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Padre mío», exclamó con voz quebrada, «carro de Israel y su gente de a caballo». Eran las mismas palabras que Eliseo había gritado cuando vio partir a Elías. Ahora el rey las repetía, reconociendo que Israel perdería su mayor defensor espiritual. Eliseo, a pesar de su debilidad, se incorporó. Sus ojos brillaron con la antigua autoridad profética. «Toma el arco y las saetas», dijo al rey. Joás obedeció. «Pon tu mano sobre el arco», continuó Eliseo, poniendo sus manos temblorosas sobre las del rey. «Abre la ventana hacia el oriente. Dispara». El rey disparó la flecha hacia el horizonte. «Saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos». Luego entregó las saetas restantes. «Golpea la tierra». Joás golpeó 3 veces y se detuvo. El rostro de Eliseo se entristeció. «Deberías haber golpeado 5 o 6 veces», dijo con decepción. «Entonces habrías herido a Siria completamente. Ahora solo 3 veces la herirás». Después de la visita del rey, la salud de Eliseo declinó rápidamente. La enfermedad que había venido sigilosamente ahora se manifestaba con fuerza. Sus fuerzas se desvanecían como el rocío matutino bajo el sol.
Los discípulos se turnaban para cuidarlo. Lo veían luchar no contra la muerte, sino preparándose para ella con la dignidad de quien ha cumplido su propósito. No temas a la partida, decía con voz débil pero llena de paz, porque la muerte para el siervo de Dios no es fin, sino transformación. Es el momento cuando el espíritu se libera para estar completamente en la presencia del Eterno. Sus últimas enseñanzas eran susurros de sabiduría acumulada en décadas de servicio. Sus últimos días transcurrieron en paz profunda. No lloréis por mí, les decía a sus discípulos, porque voy a reunirme con mi maestro Elías, y desde allí intercederé por vosotros ante el trono del Altísimo. Una mañana, cuando los primeros rayos del sol filtraban por la ventana, Eliseo murió en paz. Su rostro mostraba una serenidad hermosa, como si hubiera visto algo glorioso en sus últimos momentos. Los presentes dijeron que sintieron una presencia sobrenatural en la habitación, como si ángeles hubieran venido a escoltar el alma del profeta. La noticia se extendió por toda la tierra. El cortejo fúnebre fue uno de los más grandes que Israel había visto. Reyes depusieron coronas, madres levantaron a sus hijos para ver pasar al hombre que había obrado tantas maravillas. Ahí va el que multiplicó el aceite, murmuraba una anciana. El que sanó las aguas amargas, decía un campesino. El que resucitó al niño, susurraba la multitud. Lo sepultaron en una cueva cerca de Samaria, sin ornamentos lujosos, solo una inscripción: aquí descansa Eliseo, siervo fiel del Altísimo. Al año siguiente, bandas de moabitas hicieron incursiones en territorio israelita. En medio de una invasión, un grupo sepultaba a un hombre que había muerto en batalla. Cuando los gritos sonaron, «¡Los moabitas! ¡Vienen los moabitas!», el terror se apoderó del grupo. No había tiempo para sepultura apropiada. En desesperación, arrojaron el cuerpo en la tumba más cercana, la tumba de Eliseo. En el instante que el cuerpo tocó los huesos del profeta, el milagro ocurrió. Como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el cuerpo sin vida, el hombre resucitó al momento. Sus ojos se abrieron, su pecho se expandió, su corazón latió con fuerza renovada. Se incorporó dentro de la tumba, completamente vivo. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Los que presenciaron quedaron paralizados. El poder de Eliseo. Hasta muerto, el profeta obra milagros. La historia se extendió como fuego. ¿Habéis oído del milagro en la tumba de Eliseo? Hasta sus huesos tienen poder para resucitar. Han pasado milenios desde que Eliseo caminó por Israel, pero su historia sigue resonando en corazones de millones. Su vida enseña que cuando nos entregamos completamente al servicio de Dios, Él puede usar nuestras vidas para obrar lo extraordinario. La doble porción que pidió no era para gloria personal, era para servir mejor, bendecir más, y esa misma doble porción está disponible hoy. Como la viuda que nunca más careció de aceite, como la tsunamita que aprendió que la fe vence la muerte, como las generaciones inspiradas por un hombre que creyó que nada era imposible para Dios. El mismo Dios que obró milagros a través de Eliseo está vivo hoy. El mismo poder que resucitó al hijo de la tsunamita puede transformar nuestras vidas. Eliseo murió, pero su legado vive para siempre. Cuando nuestro tiempo llegue a su fin, ¿qué legado dejaremos?
qué vidas habremos tocado, porque cuando vivimos para Dios, incluso nuestros huesos pueden ser instrumentos de su poder. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el llamado a vivir una vida de mayor propósito espiritual, no lo dejes pasar. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a recibir su doble porción. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué milagro necesitas que Dios obre en tu vida hoy?